La acción sobrenatural de nuestro Dios en los mortales es casi siempre inesperada. Algunos la llaman sorpresa, casualidad, destino. Pero en realidad, esas expresiones son los nombres laicos de la divina providencia. ¿Por qué llamas sobrenatural a esa acción divina? Porque es algo que se encuentra muy por encima de lo que el mortal conoce ordinariamente. Se trata de una emoción superior a lo que, para el Viador, es natural, común y corriente. Esto no significa que lo sobrenatural sea raro. Al contrario, es muy frecuente en los verdaderos cristianos. Pero no se nota. Es que tú la rechazas de antemano, a priori la juzgas imposible. Y el Señor te busca ansiosamente, pero se hace de rogar. La causa es el pavoroso pecado del mundo, el desprecio, la indiferencia, el olvido de que hay un Dios todopoderoso que nos ama entrañablemente. Si yo pudiera cooperar a que el Altísimo y tú se diesen la mano. Si yo lograra intervenir para que él y tú se estrechasen en inefable abrazo de amor de caridad, sería la más dichosa de las pequeñas bienaventuradas. Entonces, ¿esta maravillosa entrevista es como una lotería que me saqué? Sí, algo así. Y no te imaginas su cuantía, toda vez que se refiere a la riqueza de 10 convicciones profundas y operativas que te obsequia nuestro Dios. Si las sabes aprovechar bien antes de tu muerte, te valdrán una gloria más importante que la ganancia de muchos millones de dólares. Aunque debería decir, en vez de dólares, derechos especiales de giro. Porque observo en tu memoria sensitiva que ha bajado actualmente la cotización del dólar. Por lo visto, ya tienes bien explorada mi alma y mi cerebro. ¿Acaso estás percibiendo todos mis pensamientos y recuerdos? Le pregunté, con cierto temor. No. Solo advierto lo que libremente quieres que conozca. Y no te inquietes, porque el Señor es celoso guardián del decoro y privacidad de cada uno de sus amados hijos humanos. Por supuesto, Él conoce todo, absolutamente todo. Pero a nadie lastima ni atemoriza. Su minuciosa providencia se ejerce también en el cielo. Él está muy pendiente de que los bienaventurados no cometamos el menor error o indiscreción cuando nos comunicamos entre nosotros, ya sea por interpenetración o mediante el lenguaje. ¿Cuál forma de conversación te agrada más? Preferimos el diálogo espiritual, sin palabras pronunciadas. Así nos entendemos mejor. El lenguaje terrenal es bello, agradable y meritorio, pero, a veces, algo incierto, y resultaría insuficiente para expresar el cúmulo de nuevas ideas celestiales. Además, como existen en la gloria todos los idiomas de la tierra, nos sería difícil, sobre todo para los glorificados inferiores, como yo, dominar tantos lenguajes. Te platicaré uno de nuestros juegos celestiales con los bienaventurados prominentes. Les preguntamos por una noción elevada. Ellos nos contestan con exquisita precisión en algunos de los idiomas que sabemos. Nos asombramos de su explicación y creemos haberla entendido muy bien. Pero luego, ellos se compenetran con nosotros, en la agradabilísima interpretación intelectual, y mediante la deliciosa unión sin confusión de alma con alma, quedamos extáticos al saborear directamente, sin palabras, la misma noción que antes creíamos haber entendido. ¿Quieres decir que el mejor lenguaje no consigue la perfecta comunicación? En efecto, no puede, ni siquiera en la gloria. El que habla necesita seleccionar sus pensamientos y expresarlos con claridad al que escucha. El oyente, partiendo de las palabras que percibe, intenta evocar lo mismo que su interlocutor. Pero no lo conseguirá del todo, mientras sus almas no se compenetren. Ellos entienden,
Claro está, mas no se identifican plenamente. Por tanto, el lenguaje sugiere, explica, pero raras veces define y comunica con exactitud. Es admirable el beso espiritual en el cielo. Lamento no sentir fruitivamente el que me estás dando. De veras que el universo es complicado y grandioso. La creación es infinita en sus 5 dimensiones, las 3 del espacio, el tiempo y la eternidad creada, que veremos después. ¿Por qué los viadores ignoramos esas verdades? ¿No sería mejor que Dios nos permitiera conocer todas sus maravillas creadas, así como lo consiente para las verdades científicas sencillas? ¿Por qué su divina revelación no abarca la descripción de los paratiempos, la de la inefable comunión en espíritu entre los bienafortunados y la de las exquisitas golosinas de la vida futura? Porque nuestro Dios ha revelado lo necesario para que todo hombre de buena voluntad alcance su vida eterna, que es lo verdaderamente valioso y necesario. Es lenta la pedagogía de la palabra revelada, debido al maldito pecado, a la rudeza humana causada por tanta soberbia, egoísmo, engaño, erotismo. ¿Tan funesto es el pecado? Tanto que si el hombre hubiese sido menos pecador, habríamos aprovechado más la revelación. Y la humanidad, en medio de las penalidades indispensables para la prueba que es la vida mortal en el régimen de la fe, vislumbraría mejor la estupenda felicidad que le espera en el cielo y trataría de conseguirla mediante el cumplimiento fiel y perseverante de los mandamientos y consejos del Señor. Considera que nadie da algo, ni en la tierra ni en el cielo, sino en la medida que sabe cómo será recibido el regalo que otorga. Y es muy triste observar que la humanidad, el mundo en general, nunca ha querido prepararse para conocer y gustar un poco más de la divina revelación. El mundo, en cuanto tal, se ha atenido a disfrutar, sano o pecaminosamente, el placer o goce que le proporcionan de inmediato los sentidos corporales. Tributa culto de la tría 16 al becerro de oro del bienestar temporal. Poco ha buscado directamente al Señor por sí mismo, por amor a Él. Ha pretendido recibir sin dar nada. Se ha imbuido de soberbia y egoísmo y solo recurre a nuestro Dios para exigirle cuentas. Por supuesto, no afirmo lo anterior como un reproche para los demás. Tanto tú como yo hemos sido soberbios, egoístas, sensuales, pecadores al fin. Pero si la humanidad tomara en serio a nuestro Dios, estoy segura, en nombre del amor con que la ama el Altísimo, que el breve paso por la tierra le parecería más llevadero, más lógico, más sencillo y más fructífero. No me refiero a ganancias en pesos y centavos, claro está, sino en paz presente y en gloria futura. ¿Qué es la paz cristiana? La paz del Señor es la más grande felicidad terrena a la que puede aspirar un viador. No es el mero equilibrio de fuerzas opuestas, ni la ausencia de guerras, ni la quietud de la pereza, ni el silencio de los oprimidos, ni la tranquilidad del cínico. Tampoco es la euforia inestable de ese nuevo humanismo cristianoide y filantrópico, pero sin verdadero amor de caridad. La paz del Señor es la tranquilidad nacida del orden auténticamente cristiano. Es la calma espiritual y profunda que brota del deber cumplido, no por el humanismo que hace a un lado al Altísimo, sino por amor a nuestro Dios. La paz es el silencio interior y muy alegre de quien reposa, activo y confiado, en la palabra divina, pero sin recortes ni tergiversaciones dogmáticas. No faltaba más, que la paz cristiana fuese como esa calma premonitoria que precede a las tormentas. En el actual régimen de la fe, el Creador anhela el progreso humano, pero solo el que se alcanza mediante el amor de caridad, y no el pseudo progreso, logrado por el humanismo puro.
El progreso cristiano consiste en el esfuerzo continuo de cada uno de ustedes y de todos, por cumplir cabalmente la ley de nuestro Señor Jesucristo. No le tengas tanto miedo al dolor, a la enfermedad y a la muerte. Es muy breve la estancia del peregrino en este mundo. Recuerda que cuando el hombre se desdiviniza por el pecado, inmediatamente se animaliza por la concupiscencia. Cuando se pierde la fe en nuestro Dios, se empieza a creer en tonterías. Tierna amada, le das mucha importancia a la caridad. Y actualmente la limosna se considera casi un insulto. A lo más, y a regañadientes, se acepta la justa cooperación. No confundas el primer mandamiento de la ley de nuestro Dios con el simple humanismo. No me estoy refiriendo a la limosna material ni a la pura filantropía. Hablo de la caridad cristiana. La caridad es el amor que se adhiere primero al Altísimo y después, con él, a nuestros semejantes. El amor de caridad es el que se practica, estando en gracia de nuestro Dios y para agradarle. No hay que confundir la caridad con el sentimiento de compasión. El sentir lástima del prójimo es apenas la invitación para ayudarle cristianamente. Pero esta ayuda, para que de veras sea cristiana, debe inspirarse y fundamentarse en el amor al Todopoderoso. Si no es así, la dádiva, por muy importante que sea, carece de valor sobrenatural. Por tanto, la cooperación económica sin caridad es símbolo que retiñe. La filantropía sin caridad produce la ingratitud y la decepción. Y el humanismo sin caridad desemboca en el fracaso social. La caridad es el amor que rige en el cielo y el único que puede salvar al mundo. ¿Por qué no se habla del primer mandamiento de la ley de Dios? Por la soberbia humana, que intenta reducir el cristianismo a una religión de club, complaciente, superficial y dulzona, en la que se soslaya la justicia divina. Se minimiza el pecado y se quiere olvidar la existencia del demonio y del infierno. Y se estruja y se mutila y se tergiversa el Evangelio, con ánimo de no contrariar la concupiscencia del creyente y de hacer acomodadiza la revelación divina. El cristianismo auténtico considera al hombre actual con sus defectos y cualidades, con sus inquietudes e interrogantes. Pero le responde a sus preguntas a la luz del Evangelio íntegro, sin recortes convenencieros, con todas las sublimes y drásticas exigencias de la divina voluntad, con sobrenatural amor de caridad, y no con un amor bonachón, interesado y exclusivamente filantrópico. Buena cuenta se dan los viadores de la imperiosa necesidad de llevar todos una vida virtuosa, en beneficio de la sociedad. Pero equivocan el camino. Porque la probidad, por sí sola, no alcanza a nuestro Dios. Ni el afán desesperado de salud y bienestar terrenos es el recto camino que conduce al cielo. Por eso no motivan con ímpetu vehemente los argumentos humanísticos y filantrópicos. Les falta fuerza para llegar al meollo de la voluntad. Carecen de eficacia para forjar la convicción profunda y operativa. Hipnotizan, pero no convencen. Y claro está, la juventud se desanima y se desvía. Hacen falta ideales vigorosos que levanten el corazón. Y estos no se encuentran en el mundo, los regala solamente el Señor. Es inútil buscarlos en razones terrenas. Pero quien se arrima en espíritu y en verdad a nuestro Dios, los obtiene en abundancia. ¿Por qué vale tanto el amor de caridad? Porque cuando la limosna es material, cuando el dar por compasión o miedo, el humanismo y la filantropía se practican con la intención de obedecer la ley del Señor o de agradarlo o de manifestarle el amor preferente, se transmutan en amor de caridad, el único amor fecundo y liberador. Puesto que, entonces,
Al vincularse el amor humano con el amor divino, ya no es el hombre solo, sino el Altísimo el que le da el apasionamiento, la eficacia y el triunfo. Es importantísimo el propósito con que se hacen las obras. Y no se insiste en que la intención es lo que especifica y valoriza el acto humano. Dicen que el verdadero amor es recíproco. ¿Cómo es el amor de Dios para nosotros? El Creador está, fíjate bien, profundamente enamorado de cada uno de sus hijos humanos adoptivos. Él no ama globalmente al género humano, así como el hortelano quiere a toda su huerta. No, Él ama a cada uno de nosotros con un amor supremo, que sobrepasa infinitamente al mejor amor creado. El Señor te ama a ti, singularmente, con vehemencia, con energía, con inefable necesidad amorosa, con inmenso cariño, con ternura indescriptible y con otras 1000 cualidades que ni en el cielo ni en la tierra se pueden explicar. Fascinante, exclamé para mis adentros. Jamás me habían expuesto así la religión. Quizás empezaba a formarse en mí la convicción profunda y operativa de mi situación de veador contingente y muy limitado. Pero al mismo tiempo, tal vez como contrapeso, parecía que se formaba esta otra convicción: Dios me ama. Y no me ama en el bloque de la masa humana. Me conoce en lo personal y me ama individualmente. No soy un simple número de catálogo en la creación. ¡Qué maravilla! Jamás hubiera sospechado que mi débil y precaria ancianidad inspirara amor. Y nada menos que el amor divino. Posteriormente, cuando Tierna Amada se fue y medité en su mensaje, me sentí agobiado por el peso del amor de Dios, tan rotundamente inmerecido por mi parte. Sentí que mi pequeñez se engrandecía, que yo valía más que el anciano basurero donde se arrojan la indiferencia y los desprecios. Porque alguien, el mejor, me ama. Fue como una transfusión de esperanza en mi futura felicidad celestial. Bien entendía que esa esperanza no era de mi fabricación. Que no se trataba del optimismo terreno, fundado en la probabilidad de conseguir presto algo bien mundano. Sin duda alguna, era uno de los regalos celestiales que me había traído mi bella glorificada. Por de pronto, en ese paratiempo en que me encontraba, consideré que el amor divino, a pesar de su grandiosa intensidad, no es celoso y egoísta como nosotros, ya que ha dispuesto un inefable amor, a la manera celestial, entre mi hermosa compañera y yo. Sentí, entonces, una profunda gratitud, ya no tanto hacia Tierna Amada, sino hacia el Creador de Tierna Amada. De la gratitud brota el amor. Me sorprendió mi querida muerta en mis pensamientos. Alégrate, porque empiezas a sentir tu amor a nuestro Dios. Ya estoy confirmado en gracia. Grité para mi interior: soy un candidato descubierto para la gloria futura. Ya tengo el pasaporte al cielo. He sentido el amor de Dios. Sabía que apenas grandes santos, como Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, sintieron su amor a Dios. No te hagas ilusiones. Sentir por un instante de paratiempo el amor a nuestro Dios no es tener el boleto para ingresar al cielo. Muchos mortales perciben, por lo menos en algunos momentos de su vida, el sentimiento de su amor al Creador. No lo experimentan por largo rato, porque morirían de felicidad. Por otra parte, no es necesario sentirlo continuamente, ya que el amor al Altísimo se ejercita, amando con caridad al prójimo. Pero es muy agradable sentirlo, aunque sea por una 1000.000.000ésima de picosegundo. Sin embargo, dicen que el amor a Dios no se puede sentir. El pequeño amor a nuestro Dios, en efecto, no se siente, solo se practica con el amor de caridad a los hermanos, no por su linda cara ni por lástima, ni por temor a las represalias, sino por obediencia al Altísimo. Mas el grande e intenso amor claro que se siente, y en qué forma,
y aún desde esta vida mortal. ¿Por qué no se habla de un amor sensible a Dios? Por la misma razón que ya te mencioné, el pecado. Porque el peregrino vive en un ambiente de maldad. Y así, es claro que no puede entrever, ni menos saborear, el amor de Dios. Ni muchos predicadores se atreven a mencionarlo, por no provocar la burla de los oyentes. Por otro lado, piensa que si el Señor hubiese permitido al hombre mortal que dominara la materia, la energía, la eternidad creada, los tiempos y paratiempos, es seguro que los pecados hubieran aumentado en especie, número y malicia. Y es que la humanidad en general, a pesar de la revelación y de la redención, sigue siendo tremendamente egoísta y orgullosa. Comprende, pues, a la divina providencia, que ha preferido limitar el radio de acción de sus amados hijos humanos adoptivos y los ha colocado dentro de los barandales de este mundo, los que impiden travesear por terrenos altamente peligrosos. Esta es la causa de las limitaciones individuales, sociales, políticas, científicas, tecnológicas y artísticas. No obstante, algunos científicos ya se salieron del Huacal y llegaron a la Luna. Otros, mantienen espantada a la humanidad con sus travesuras atómicas. Sigion, me respondió, siguiendo la broma. Pero todos ellos, gateando, no podrán llegar muy lejos. Nuestro Padre Celestial los cuida amorosamente desde arriba, y, si ellos se alejaran demasiado, los tomaría cariñosamente en brazos y los devolvería a sus primitivas andaderas. Él les permite travesear, y a veces peligrosamente, por respeto a la libertad humana que les otorgó. ¿Podría el viador salirse lícitamente de las limitaciones de ese barandal providencial? Claro que sí. Muchos lo consiguen, si eso les sirve para alcanzar el cielo. Bastaría que el cristiano mortal, estando en gracia del Altísimo, se lo pidiera al Señor con auténtica humildad, sinceridad y perseverancia, no por egoísmo ni curiosidad malsana. Quisiera su oración impetratoria en espíritu y en verdad, con la confianza filial de que nuestro Padre le atenderá eficazmente. Tú mismo eres testigo de ello en este paratiempo. Sí, pero Dios tardó más de 20 años en atender mi petición de conocer algo de la vida futura. Mas al fin lo conseguiste. ¿No te alegras de ello? ¿Le das más importancia al tiempo transcurrido? ¿Hubieras preferido que el Señor te atendiera inmediatamente a pesar de tus pecados de entonces, los que no te hubieran permitido recibir la acción divina? Nuestro Dios es lento en actuar, pero no por su voluntad, sino por la pereza moral del viador. A pesar de todo, no podrás negar que Él te ama, y muchísimo, ya que, a la postre, te cumplió tu capricho. Que si hubieses adelantado en perfección cristiana, desde hace mucho tiempo sabrías todo esto que te digo hoy. Y si tú, sin ser un perfecto cristiano, estás logrando una singular ayuda divina, ¿cuánto más conseguirán, si se lo proponen, quienes aman de veras a su Creador? Y créeme que en realidad lo alcanzan. No te imaginas las ayudas y regalos de nuestro Dios para quienes, en esta vida, los sirven y lo aman de veras. Numerosos mortales que toman en serio al Señor, obtienen de él regalos más valiosos que los que está recibiendo. De esto se publica muy poco, ya que se trata de obsequios privados, o el beneficiario no acierta a explicarlos. Si sufre mucho la humanidad actual, es porque la soberbia no le deja pedir el remedio al Altísimo. Los regalos divinos, materiales y espirituales, están condicionados a la obediencia de la ley de nuestro Dios. Y el hombre no quiere combatir la concupiscencia que lo arrastra al pecado, ni procede con lógica. Si cree en el Todopoderoso,
¿Por qué no le pide su ayuda con verdad, humildad y perseverancia? El mundo padece más de la cuenta por su deliberada rebeldía contra la voluntad del Señor. Se quieren resolver los problemas por medios mundanos, con exclusión absoluta del Creador. La religión se reduce a la psicoterapia periódica de aspirinas, para calmar momentáneamente el egoísmo. Y, claro está, rechazando el amor divino, se retrae por elemental delicadeza y fracaso en las mejores planificaciones. No obstante, en los templos reza mucha gente. Sí, pero esa oración suele ser rutinaria, tibia, pálida, temerosa, apocada, casi desprovista de fe y de caridad. Una súplica de ese estilo no la atienden ni los líderes, ni los mendigos competentes la emplean. Es que se requiere un gran milagro para convertir y aliviar a la sociedad. Pues pidan el milagro. Ustedes no lo pueden hacer, por más que se sugestionen. La falla no está en el Omnipotente. Está en ustedes, orgullosos e incrédulos, que no quieran caer de rodillas y tender sus débiles manos hacia el Padre que está en el cielo. En vez de amarse con amor de caridad, tal como lo manda el Señor, se empecinan en odiarse, franca o disimuladamente. Y cuando creen que se aman, como no lo hacen con amor de caridad, su afecto se estaciona en un combate egoísta, cada quien toma lo que puede desde su trinchera. Naturalmente, nuestro Dios no les ayuda, y las funestas consecuencias de hacer a un lado al Creador, llueven como pesado granizo sobre todos ustedes. Un milagro personal requiere una petición individual. Un milagro nacional necesita la impetración de todo el pueblo. Si los creyentes de la nación, católicos y protestantes, cristianos y no cristianos, se unieran en una apremiante súplica, respaldada por obras de amor de caridad no de humanismo puro, se asombrarían del maravilloso resultado. La historia de Israel es testigo de la omnipotencia del Altísimo. Ahora, te invito a que visitemos a San Luis Potosí. Un viaje con mi primer amor. De momento, me entusiasmé. Pero luego comprendí que ese viaje, para un anciano achacoso como yo, era casi imposible. Ya verás que no es tan complicado. Llegaremos a San Luis en menos de 1.000.000.000ª de picosegundo. Todo el paseo no durará más de 7/10 milésimas de segundo. En vez de objetar, aprovecha la oportunidad que te brinda el Señor, de viajar a una celeridad mayor que la de la luz, siendo aún mortal. Pensé en los problemas de viajar con la rapidez de la luz. Si a una velocidad de 300 km por segundo, la fisiología humana ignora lo que le pasaría al organismo, ¿qué sucedería a más de 300.000 km por segundo? Las predicciones de las modernas teorías relativistas son aterradoras. A una velocidad mayor que la de la luz, la materia aumentaría su masa o tal vez se desintegraría. Se derrumban las clásicas leyes de la física, cuyo límite máximo es precisamente la velocidad de la luz. Las líneas rectas se vuelven curvas. En fin. A pesar de los malos augurios, Tierna Amada se veía tan hermosa, tan radiante y tan optimista, que dejó de preocuparme lo que pudiera suceder. Vamos a donde quieras, mi bella muerta, exclamé en mi interior. Que si muero en el camino, menos te perderé, porque seremos dos los muertos. Ella volvió a rozar con sus dedos el dorso de mi mano. Y no supe qué sucedió, ni sentí nada. Cuando me di cuenta, estaba de pie junto a Tierna Amada en la acera de una angosta calle de provincia. Ya estamos en San Luis Potosí. Es un milagro. No. Es muy sencillo. Los mortales lo llamarían milagro, porque supera las técnicas de la ciencia actual. En cambio, para los bienaventurados no tiene nada de prodigioso. Es un viaje celeste muy natural y muy frecuente.
Ya verás en la patria, que el menor de los glorificados puede viajar, por su propio poder, a una velocidad equivalente a la de la luz, elevada a la potencia de 1 millar. Es fabuloso. Al contrario, es poca cosa. Algunos grandes santos viajan con mayor rapidez. Cuando ellos nos invitan, los glorificados inferiores gozamos con creces. Te diré que la celeridad de los viajes, así como otros muchos deleites de la gloria occidental, dependen del grado de felicidad obtenido por la libre colaboración de la voluntad humana con la voluntad divina, efectuada por el Fiador en estado de gracia durante la vida mortal. Como ves, nuestro Dios nos glorifica con justicia y munificencia. Es fascinante viajar a grandes velocidades. Bueno, me refiero a las de este mundo, es decir, a centenares de kilómetros por hora. Pero, ¿cómo es que no sentí el vértigo de la rapidez, sino que de buenas a primeras me encuentro aquí? En primer lugar, porque en este paratiempo, te asiste una ayuda especial del Señor. Si hubieses sentido la placentera emoción de este vértigo, ya te habrías muerto de gozo. En segundo lugar, porque la distancia fue mínima. Las rapidísimas celeridades a las que me refería, corresponden a distancias de trillones de años luz, elevados a la potencia de trillones. De veras que está atrasada la astronomía. Me dije. Nunca he leído que existiera una distancia equivalente a 1 trillón de años luz. Me hubiera gustado sentir el deleitable vértigo de la velocidad de la luz, aunque fuese en la corta distancia de nuestro viaje. Pero me conformaba muy ampliamente con lo que me concedía mi amada muerta. A ti te hace falta divisar la inmensidad que disfrutarás en la patria. Te recomiendo que en una noche serena te acuestes en un lugar muy alto, donde no estorben árboles ni edificios y contemples por un largo rato el río de diamantes, musical y silencioso, del firmamento. Admirarás y sentirás la nostalgia del infinito. ¿En dónde estamos?, me preguntó tierna amada. Mis recuerdos eran borrosos. Pero rememoré esa calle pavimentada con piedra bola. Vi, un poco más allá, la pequeña plaza de Liñán. Sí. Estábamos en la calle de la Independencia. Serían como las 5 de la tarde. Advertí mi vestido. Llevaba pantuflas, el cuello desabrochado y mi saco de casa, rojizo y muy raído. No sé por qué se me ocurrió pensar en cómo se vestirían los bienaventurados. El vestido de tierna amada, sencillo y elegante, era moderno y de buena calidad. Pero, ¿y el de los glorificados de otras épocas? Imaginé que usarían túnicas y mantos, como en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. O bien que, con sus formidables poderes, se vestirían como les viniera en gana. ¿No te agrada mi vestido? Es muy bello. Aunque te verías bien con cualquier atuendo. No te asombres por lo que voy a decirte. Los bienaventurados no usamos ningún vestido. No lo necesitamos. Ni para protegernos de las inclemencias del tiempo, las que no nos afectan sino para gozarlas. Ni para cubrir defectos físicos, que no existen en el cielo. Ni por rubor, ya que en la gloria no hay malicia, todos somos impecables. Verás. Para visitarte, yo misma ordené a los átomos que se combinaran y se organizaran para formar mi vestido, y ellos me obedecieron gustosos, a su modo, claro está. Pero quizá me equivoqué y me resultó una vestidura ridícula. Claro está. Mi concupiscencia de mortal exaltó mi imaginación, y no sé cómo decir que me enamoré mucho más de mi amada muerta. Ella, de por sí tan hermosa y amable, aún vestida a nuestro modo mundano, me pareció más bella que la mejor actriz de cine o que la ideal Helena de Troya. Algunos transeúntes enlutadas, con la falda muy larga y sus rostros casi cubiertos por sendos chales oscuros, permanecían de pie, inmóviles,
en la estrecha acera de losas muy desgastadas. Tierna amada me adivinó la pregunta y la contestó. No estamos en el transcurso normal del tiempo terrestre. Nos ubicamos en el tiempo pasado. Nos encontramos en el 21 de octubre de 1923. ¡Qué maravilla! Yo, visitando el pasado. Me parecía increíble, pero tenía enfrente la evidencia. Tampoco nos colocamos en el transcurso normal del tiempo pasado. Nos hemos situado en un paratiempo más lento del que utilizábamos en México. Nos movemos al ritmo de billonésimas de picosegundo. Observa a esas señoras enlutadas. Caminan según el compás del tiempo ordinario de esa fecha. Sin embargo, para nosotros no se mueven, porque su andar es demasiado lento en comparación con el ritmo de nuestro paratiempo. Te explicaré un poco más. En estos momentos, tú y yo transcurrimos en una onda temporal muy lenta con relación al movimiento de la Tierra. Dicha onda, sin embargo, es rapidísima para las transeúntes enlutadas 22. Es que ellas marchan al ritmo del reloj y del calendario. En cambio, nosotros nos movemos al compás de billonésimas de picosegundo. Posteriormente lo entenderás mejor. No quieras aplicar las clásicas ecuaciones del movimiento ondulatorio a las ondas temporales. No coinciden. Esas fórmulas solo se cumplen en el momento presente del tiempo normal de la Tierra. Les falta tomar en cuenta el parámetro de la quinta dimensión, que veremos después. Con esta nueva coordenada, vislumbrarás cómo es posible que aumente la frecuencia, sin modificación de la longitud y amplitud de las ondas. También columbrarás la coexistencia de diversos trenes de ondas temporales. El tiempo está muy relacionado con el movimiento ondulatorio. Existen muchas variedades del tiempo, que corresponden a numerosas ondas temporales, semejantes a las ondas sonoras y luminosas. Para los mortales, rige la frecuencia rapidísima del reloj. Los viadores saltan de un segundo a otro como si calzaran las botas de 7 leguas. Mas no logran brincar del lunes al miércoles, ni del día de hoy al de ayer. Viven con su conciencia atada al instante actual, sin posibilidad de retroceder al pasado ni avanzar con más rapidez hacia el futuro. Y así sucede hasta que la buena muerte, la muerte en el Señor, rompa esa rígida ligadura y se obtenga la liberación. Mientras tanto, ustedes apenas se asoman al pasado mediante los centros cerebrales de la memoria, que son como las ventanas por donde miran borrosamente su historia. Las viandantes no pueden vernos, toda vez que las imágenes nuestras, en sus retinas, permanecen solo unas millonésimas de picosegundo. Naturalmente, la agudeza visual humana no permite percibir imágenes en tan corta duración. Ni las transeúntes alcanzan a mover los ojos hacia donde estamos. Imagine que la misteriosa frecuencia del tiempo normal de la Tierra es una angosta vereda por la que transitamos los mortales, pero con abismos insondables a cada lado. Y que si no caemos en el burladero sin fondo, es por la cuidadosa providencia divina. Pensé en lo terrible de una caída en el abismo infinito del tiempo. Si Dios no nos atendiera, nos quedaríamos, quién sabe hasta cuándo, en una de esas misteriosas frecuencias temporales, como el paratiempo en que me encontraba. No cabe duda que la cuarta dimensión es un complicado laberinto. Qué bien hace Dios al impedirnos pasear por cuenta nuestra en los paratiempos. Nos perderíamos. Porque si manejando las 3 dimensiones del espacio nos complicamos la vida, cuánto más nos enredaríamos si viajásemos a través de las incontables ondas temporales. Maravilloso, en verdad, el complicado tiempo. Pero más asombrosa aún,
la majestad de la quinta dimensión, que luego vislumbraría. Pronto corroboré lo dicho por tierna amada. La transeúnte más próxima tenía el pie levantado como para dar un paso, pero no acababa de darlo. Se me ocurrió que así como esas enlutadas no podían vernos, quizás otros visitantes, en paratiempos más lentos, nos observarían sin que tierna amada y yo nos diéramos cuenta. Porque no era lógico suponer que nosotros fuésemos los únicos viajeros a través del tiempo en esos precisos momentos. Pero en tal caso, el mundo parecería un teatro y los mortales, los comediantes. Solo que sin aplausos, ni abucheos. No se lo pregunté, porque su sonrisa me avisó que había conocido mi pensamiento. Por supuesto que sí. Innumerables bienaventurados, viajeros a través del tiempo, contemplan los sucesos diarios de esta tierra obscurecida por el pecado. Y no creas que prefieren observar los acontecimientos que los mortales califican de muy relevantes, sino los que en verdad lo son, actos de amor, de caridad, penalidades sufridas con cristiana fortaleza, culto sincero a nuestro Dios, paz de los viadores santos, buenas obras practicadas sin ruido ni vanidades. En fin, todo lo que de veras es grato al Señor y que, precisamente por eso, tiene valor de vida eterna. Muchos ángeles, y de los más importantes, así como numerosos glorificados humanos, están pendientes de las libres decisiones de los peregrinos mortales. Se regocijan cuando presencian el fiel cumplimiento de la ley del Señor y se deprimen, sin sufrir, ya que en la palla se sienten las emociones, pero sin dolor alguno, cuando se produce una deficiencia moral grave. Y no te imaginas cómo corre la voz en el cielo. El más pequeño viador que sea fiel cristiano empieza a ser famoso en la gloria. Entonces le dije con optimismo, no existe la soledad humana. ¿No es verdad? En efecto. Ningún mortal se encuentra absolutamente solo. Desde luego, nuestro Dios está siempre con él. Además, suelen estar presentes varios ángeles y humanos glorificados. Por supuesto, ellos nunca interfieren directamente en el devenir histórico y libre de la humanidad viadora. Pero sí le ruegan al Señor por ella. El universo de los bienafortunados está muy interesado en los mortales, para hacer imposible el olvidarlos. ¿Por qué tanto interés? Porque todo viador es, o puede ser, un hijo adoptivo del Altísimo, mediante su gracia, y, por ello, un manantial de gloria para él. Pero como la gloria divina reverbera en los bienaventurados, ya que el Altísimo nos participa de la alabanza universal que recibe, es lógico que los santos del cielo estén muy pendientes de todo lo que pudiera aumentar el celeste regocijo. Considera, pues, cuando creas estar solo, que muchos ojos intelectuales te contemplan amorosamente y desean con fervor que actúes en ese momento de acuerdo con la ley del Señor. La gloria que tú alcances repercutirá en los demás bienafortunados. ¿Sucede lo mismo con todos los mortales de la tierra? Mientras más cristianamente humilde es el viador, mayor número de espectadores tiene. Porque es mayor la probabilidad de darle alabanzas de gloria a nuestro Dios, mediante las obras de amor, de caridad y, por ello, a todos los bienafortunados. Te diré que la gloria accidental, esto es, la felicidad que en el cielo causan las criaturas, no el Creador mismo, se parece al ambiente de la tierra. Si alguien lo contamina, todos lo resienten. Pero si alguno lo purifica y enriquece, todos se benefician. Por unos instantes de paratiempo, medité en que debo tener mucho cuidado con mi conducta privada, puesto que algún bienaventurado podría observarla. Lo que no consideré, es que Dios me mira continuamente.
Tierna Amada y yo permanecíamos de pie en la estrecha acera poniente de la calle de la Independencia, en el San Luis Potosí de 1923. ¿Quieres asomarte a la casa de las señoritas Campos? Propuso mi amada muerta. Estábamos frente a la casa de esas señoritas. Era una casita pobre en un barrio humilde de San Luis, pero con humos de habitantes siquiera un poco pudientes. 2 ventanas enrejadas a la calle, correspondientes a la pequeña sala, abiertas de par en par, con vulgares y estropeados visillos, y viejas cortinas recogidas para que, desde afuera, los transeúntes disfrutaran un poco de música casera. Miré por la ventana y contemplé un espectáculo que me desconcertó. Ya lo había vivido hace muchos años. Vi como a 10 personas, la mayoría mujeres, sentadas e inmóviles alrededor de la estancia, todas vestidas de oscuro y muy recatadas. Las observé mejor y sí, reconocí a las señoritas Campos, discretamente emperifolladas. Me extrañó, porque sé que en la actualidad no queda ninguna de ellas. Después, cuando Tierna Amada me explicó la majestuosa quinta dimensión, vislumbré el prodigio. ¡Qué maravilla! Ahí estaba mi abuela paterna, muerta hace 30 años. Imposible entender lo que estaba sucediendo. Era una fusión misteriosa del pasado y del presente. Pero el pasado resultaba muy actual. Volvía yo no solamente a recordar, sino a presenciar lo que había vivido muchos años atrás. Lo pasado era tan real, que me resistía a aceptarlo como ya sucedido. Solo el recinto lo hallaba más estrecho. No podía suponer una ilusión, puesto que la realidad era demasiado objetiva. No miraba el retrato de mi abuela paterna, sino a ella misma, viva y corpórea, pero inmóvil. También se encontraban, como estatuas inconmovibles, mis tías paternas, desaparecidas desde hace muchos años. Qué alegría volver a verlas y a saludarlas. No te hagas ilusiones. Solamente podrás mirarlas, no tocarlas, porque ya están glorificadas y su contacto te mataría de felicidad. Pero tú me has tocado, y en vez de matarme me fortaleces. Es que ellas no te acariciarían con prudencia. Al reconocerte, te abrazarían llenas de gozo, y ese contacto te mataría de dicha sin remedio. Por lo mismo, también nuestro Dios, cuando acaricia el alma de un mortal, lo hace muy leve y fugazmente. Claro es que el Señor quisiera reiterar la caricia, pero el denso smog del pecado se lo impide. ¿A qué se debe que ninguna de ellas se mueva? A la lentitud de nuestro paratiempo, con relación al compás del tiempo ordinario de la Tierra. Y al ritmo rapidísimo en que tú y yo nos movemos. No te extrañes de que coincidan 2 ritmos temporales muy distintos. Si en una alberca tranquila, arrojas 2 piedras, una en cada extremo de ella, se formarán trenes de ondas diferentes, inclusive opuestos, pero coexistentes. Pues bien, las personas que están en la sala viven en ondas de tiempo, distintas de las nuestras. Mi abuela paterna y mis tías, tan humildes y corteses, tan cariñosas que fueron de conmigo. Iba a decir pobrecitas, pero no. Toda vez que ya están glorificadas. Más bien, pobre de mí que soy ahumeador. ¿Quién es ese niño que está muy asombrado junto al piano? Me preguntó Tierna Amada, con cierto matiz humorístico. Era un niño de 8 años, gordo, que, en efecto, tenía cara de asustado. Lo miré mejor, y... era yo mismo. Sí, yo mismo en mi infancia. Ahora el más espantado resulté yo, anciano. Pero eso no podía ser. Era absurdo. Seguramente se trataba de una extraña alucinación, causada por las maravillas que me sucedían en ese paratiempo. Mi lógica me aseguraba la imposibilidad real de lo que veía. No. Sencillamente no podía entender que yo, el viejo, mirara por la ventana y nada menos que a mí mismo, al niño,
de pie y al lado del piano. A pesar de tantos prodigios, no podía soportar este último, que superaba la capacidad de mi entendimiento. No te asombres, Intentó tranquilizarme tierna amada, muy conmovida. Ese niño eres tú. Recuerda que estamos visitando el pasado. Eres tú mismo hace 48 años. Lo siento, pero no puedo creerte. Yo estoy aquí, en la calle, y ese niño está en la sala cerca del piano. Es verdad que mis recuerdos se parecen mucho a mí, pero nada más. Nada más. No, mi amor, ese niño y tú sois la misma persona. La misma alma espiritual anima a ese niño y te anima a ti actualmente. La ternura de mi bella amiga había derrumbado todos mis argumentos. La dulzura quebranta peñas. Aunque mi entendimiento dudaba, mi corazón se había convencido. Ese niño y yo éramos la mismísima persona. Sin embargo, ¿cómo era posible que una sola alma alentara dos cuerpos diferentes? El de mi niñez y el actual no se parecen en nada. Son esencialmente distintos no solo en edad, peso y estatura, sino en las facciones y en la materia misma. Es cierto que yo viví, hace mucho tiempo, una situación semejante aquí, en casa de las señoritas Campos. Que estuve de pie, próximo al piano, y que me enamoré de la espléndida muchacha, cuando ella, junto a mí, cantó la pajarera en aquel entonces inolvidable. Lo que sucede ahora, pensé, es una extraña coincidencia de circunstancias. Como quiera que fuese, una energía desconocida me empujaba hacia el niño. Creí que tierna amada trataba de representar, como en el cine, el suceso ocurrido hace 48 años. Le agradecí de corazón su amorosa tentativa y hasta pensé seguirle el juego y continuar con ella esa como ilusión de amor. Fue hasta un poco después, cuando mi amada muerta me permitió columbrar el portento de la quinta dimensión, que resolví el enigma de mis dos cuerpos en existencia simultánea. Para entrever mejor el intrincado universo, son insuficientes las 4 dimensiones que conoces: longitud, anchura, espesor y tiempo. Con ellas solas, te enfrentas a problemas incompatibles con la divina sabiduría y con tu propia inteligencia. Por eso, no entiendes la presencia de tu cuerpo de niño en este paratiempo del pasado. Ni alcanzas a explicarte cómo es posible que el Altísimo, enamorado de sus criaturas, permita el deterioro o destrucción de ellas. Además, siempre te ha parecido un derroche absurdo, un despilfarro, la aniquilación de la belleza, del amor, de las obras del trabajo humano, de tus seres queridos, de los complicados organismos vivos y de las cosas en general. Y tienes toda la razón. Las 4 clásicas dimensiones no alcanzan a descifrar el enigma de la creación, el sentido de la vida y del amor, el misterio del desgaste y acabamiento de las cosas, el porqué de las catástrofes y de las cadenas alimenticias, la tragedia de la muerte y los asuntos escatológicos del más allá. Todo esto lo vas a vislumbrar a través de la quinta dimensión o eternidad creada. Barruntarás la asombrosa lógica de la creación. Por ello, nuestro Dios ha permitido que hoy entreveas, objetivamente, ese novedoso parámetro del cosmos. Tal es la razón de nuestro viaje al pasado. La eternidad creada o quinta dimensión aclara y fundamenta los demás ejes de coordenadas del universo. Es el parámetro que, junto con la longitud, anchura, espesor y tiempo, causa la persistencia definitiva y sin término de todo ser, desde el inicio de su existencia como tal. Pero de todo el ser completo, con inclusión de lo que le ha sucedido en el transcurso del tiempo y con todas sus etapas evolutivas. La eternidad creada es como el almacén mejor ordenado,
que conserva perpetua y realmente toda la historia del universo. Me parece imposible lo que dices. Te estoy exponiendo la verdad. Pero la rechazas de antemano, como la pelota en un juego de ping-pong. No cierres a priori tu inteligencia a las nuevas ideas científicas, con tal de que no se opongan a la divina revelación. Te recomiendo que las estudies primero. La existencia de un ser, de ti mismo, por ejemplo, podría compararse con un gran paquete de barajas perfecta y cronológicamente acomodadas. Cada naipe equivaldría a cada acto de existencia, a cada suceso, a cada momento del pasado histórico de ese ser. Sin embargo, el observador, hombre mortal con su conciencia ligada al transcurso del instante actual, solo miraría la última carta, la que correspondería en exclusiva al momento presente. Pero detrás, en el almacén del tiempo pasado, se encontrarían las demás barajas en riguroso orden. Ellas representarían la historia eterna, real y viviente de dicho ser. Es lástima que yo no pueda barajar mis cartas de existencia. Lo harás cuando alcances la bienaventuranza. Por ahora, contemplas el naipe que corresponde a tus 8 años de edad. No sé. Me resisto a creer en esa eternidad creada. Te ayudaré con otro símil. Para calcular la posición de un convoy de ferrocarril, bastan la distancia y el tiempo. No hace falta conocer la altitud, como sucede en la ubicación de un aeroplano. Mientras la locomotora no se convierta en avión, bastará con las coordenadas de la distancia y el tiempo para calcular la situación del tren. Sin embargo, sería un grave error negar la existencia de la altura sobre el nivel del mar, tan solo porque el conductor del ferrocarril no la utiliza en el cálculo de su posición. Pues bien, para vivir la vida mortal, te son suficientes 4 coordenadas, las 3 del espacio, largo, ancho y grueso, y la 4ª dimensión o tiempo. El hombre mortal no emplea en la práctica la 5ª dimensión, porque vive con la conciencia atada al momento presente, como la locomotora a los rieles. Y está incapacitado, por el castigo divino al pecado original y por el vigente régimen de la fe, para utilizar libremente la 5ª dimensión o eternidad creada. Apenas la vislumbra, pero ya la desea, sin que acierte a entenderla bien. Yo no comprendo ni deseo esa 5ª dimensión. Claro que sí. El hambre de eternidad se manifiesta por doquier, el vigoroso instinto de conservación, los juramentos de amor perenne, el anhelo de estabilidad del hogar, la firmeza arquitectónica de los monumentos a los grandes ideales, la tendencia a retener la buena fama y la riqueza, la evocación de los recuerdos gratos, el mantenimiento de los afectos, el coleccionismo, el odio al oscuro agujero de la muerte. Demuestran el amor y la necesidad de la 5ª dimensión y son pruebas indirectas de la existencia real de la eternidad creada. Después de la buena muerte, el hombre glorificado recupera la libertad física, el imperio sobre la naturaleza, que perdió a causa del pecado del mundo. Y entonces sucede como si, de pronto, la máquina de ferrocarril adquiriera las características de un avión. El bienaventurado entiende la eternidad creada, la vive en toda su plenitud y ejerce dominio sobre ella. Y goza lo indecible al sentirse eterno y al contemplar eternos a sus semejantes, a sus cosas amadas y al universo todo. La 5ª dimensión no vendrá hasta después de los tiempos. La eternidad creada ya está, aquí y ahora, en el presente actual. No cabe en mi inteligencia la eternidad de los seres. Es que tú separas en tu mente el tiempo del espacio. Consideras que el tiempo transcurre, pero el espacio no. Y estás equivocado.
te aclararé lo que es el espacio-tiempo. En el universo objetivo de la realidad, el tiempo y el espacio son inseparables. El tiempo no solo es el parámetro que mide el movimiento de los seres. La verdad es que el tiempo está realmente en las cosas, no existe separado de ellas. Porque los cuerpos están hechos de materia y energía en movimiento. Y el movimiento necesita, por fuerza, del tiempo. Todo acto de existencia, un cambio de forma, un fenómeno físico, dar un paso, una reacción química, cualquier mutación, sucede en determinado espacio-tiempo indisoluble, inseparable. No creas que el tiempo pasa y el espacio permanece inmutable. No, seguramente que no. Eso es una ilusión de los sentidos. La gran realidad objetiva es que el tiempo transcurre junto con el espacio que corresponde a dicho acto de existencia. Cuando el reloj indica el paso de un segundo, no solo circuló el tiempo, transcurrió también el espacio material correspondiente. El espacio-tiempo del instante actual es la única oportunidad de realizar cambios. Es el punto álgido. Es el único sitio terreno del amor, del deseo, del gozo, del dolor y de la muerte. Pero el fenómeno, una vez efectuado, persiste inmutable, con su materia, energía y espacio-tiempo, en la gran bodega de la quinta dimensión. Puesto que ya cruzó el peligroso escenario del momento presente. El instante actual es la fábrica de actos de existencia, buenos o malos, que en la vida futura servirán para mejor bienaventuranza, o para mayor oprobio. Desde el cielo contemplarás los monumentos de la antigüedad, desde su erección hasta su derrumbe. Porque la existencia se conserva incólume en los incontables espacio-tiempos transcurridos y almacenados en la quinta dimensión. Es un grave error suponer que el devenir se aniquila. Te ayudaré con otra parábola. Así como la máquina de coser va bordando y las puntadas se conservan minuciosamente ordenadas sobre la tela, así el hombre, al pasar por la aguja del momento presente, borda, sobre la tela de su voluntad y con el hilo de la ley del Señor y su designio sobre el viador, la costura de su existencia. El sube y baja de la aguja representa el instante actual. La puntada significa, en el momento en que se efectúa, el acto de existencia, y ya realizada, el espacio-tiempo guarda la acción ejecutada, la cual se añade justamente a las demás para formar la labor. Esta viene siendo el hombre entero y toda su historia. La belleza del bordado resulta de la libre colaboración virtuosa, en amor de caridad, de la tela de la voluntad humana con el hilo de la voluntad divina. Y el dechado se conserva, para siempre, en el estuche inviolable de la quinta dimensión. Sin embargo, tierna amada, cuando una cosa se transforma, deja de ser lo que era. Se convierte en otra cosa. Ahí está el error. Te engañan los sentidos. Ellos te presentan las transformaciones, destrucciones y muerte de los seres como hechos definitivos e irreversibles, porque te los presentan desde la perspectiva del instante actual. No te dejan ver que el espacio material transcurre junto con el tiempo. Caes en la trampa que te pone en la atadura de tu conciencia con el momento presente, la sugestión colectiva de los esquemas mentales, erróneos pero muy arraigados, y tu atávica ignorancia. Confundes, infantilmente, el pasado que ya no te es factible mirar, con el presente que estás observando. Y es que, siendo viador, no puedes detenerte en la carrera de los espacio-tiempos. Sigues siempre al galope, montado y bien amarrado en el veloz caballo del tiempo normal de la Tierra, sin posibilidad, siquiera, de volver la cara y contemplar,
A tus anchas, el majestuoso horizonte de la perduración de todos los espacio-tiempos de las cosas, el que acabas de dejar atrás. Y claro está, concluyes que el pasado remoto se acabó porque ya no lo miras, y que el pasado inmediato se fusiona con el instante actual. Por eso te resistes a aceptar la existencia perenne de tu cuerpo infantil. Confundes el organismo que posees en el momento presente, con la ininterrumpida serie de fases de desarrollo biológico desde tu concepción. Ellas engloban, en minucioso orden cronológico, la incontable cantidad de actos de existencia correspondientes a los espacio-tiempos que te ha tocado vivir. Y todo ello pervive, sin fin, en la imponente realidad objetiva de la quinta dimensión. Es inconcebible que mis sentidos se equivoquen a tal grado. Así sucede, por causa del pecado. Ya podrás entrever la trascendencia del mal moral. Es fácil el engaño sensorial en los viadores. Por ejemplo, en la estación del ferrocarril, a veces, un tren comienza a moverse con tanta suavidad, que no se siente. Si miras a través de la ventanilla y observas otro convoy en la vía contigua, no logras saber cuál tren está detenido y cuál en movimiento. Te haría falta un punto de referencia, un poste, por ejemplo. Infortunadamente, no hay un punto de relación para convencerte de que el devenir no se aniquila, se conserva en los seres, aunque te parezca que sucede lo contrario. Pero ya lo verás en el cielo. Observarás la historia del universo como si este fuese un enorme álbum de fotografías. Podrás contemplarlas en cualquier orden, ya no cronológicamente, tal como sucedieron, sino primero las últimas y luego las primeras. O compararlas indistintamente a tu gusto. Solo que en la quinta dimensión no se miran retratos, se contempla la realidad misma, siempre perenne. En el cielo, no existe la traba de la conciencia con el momento actual, ni la necesidad de las clásicas nociones, puramente subjetivas, del presente, pasado y futuro. Estos se entretejen, según nuestra voluntad, y nos sirven de medios para aumentar nuestros goces. En la equivocación de los sentidos aquí en la Tierra, pasa lo que con la visión binocular. Cada uno de tus ojos forma en su retina la imagen de un mismo objeto. Deberías ver dos objetos, correspondientes a las dos imágenes. No obstante, miras uno solo. Pero bastaría una ligera presión sobre uno de tus globos oculares, para que observaras inmediatamente las dos imágenes del mismo objeto. De manera análoga, apenas contemplas lo que acontece en el momento presente. Porque tu conciencia, como te decía, se encuentra bien atada al transcurso del instante actual. Y juzgas, indebidamente, que eso constituye todo lo verdadero, cuando solo te señala la pequeña verdad del momento presente. No confundas la fugaz evidencia, pequeña e incompleta, que los sentidos te proporcionan en el momento presente, con la gran realidad, perenne y objetiva, de la eternidad creada o quinta dimensión. Es deplorable que no logres verificar la existencia del eterno almacén de todos los seres. En tu estado de viador, la máxima demostración posible es lo que contemplas en este paratiempo. Pues bien, para adquirir la certeza moral, no la evidencia absoluta, imposible para los viadores, no funciona la ligera presión sobre uno de los globos oculares. Pero sí puede servir una prudente presión sobre la buena voluntad, para que medites sin prejuicios en la existencia y trascendencia de la quinta dimensión. Con todo, si un vaso se rompe, se acabó como vaso. No. Porque el rompimiento tuvo lugar en determinado momento,
pero no en el momento anterior ni en todo el tiempo en que el vaso fue vaso. Este se quebró en el espacio-tiempo de su último acto de existencia. Mas conserva intactos, en la quinta dimensión, todos los espacio-tiempos correspondientes a sus actos de existencia, cambios de lugar, de color, de contenido, de desgaste, de uso, desde que lo fabricaron, hasta un momento antes de que se rompiera. Tierna amada, ¿cómo evitar el infausto engaño de los sentidos? Muy sencillo. Permanece siempre cerca del Altísimo en su gracia, en espíritu y en verdad. Si el engaño sensorial perjudicara tu salvación eterna, ten la seguridad de que lo remediaría. Pero si continuaras en el engaño, puedes estar cierto de que esa verdad no te hace falta para alcanzar la bienaventuranza. La entenderás después en el cielo. Claro que estás obligado a poner aquí, de tu parte, todo lo más que puedas para salir del error. ¿Por qué le llamas eternidad creada a esa misteriosa quinta dimensión? Para diferenciarla de la eternidad absoluta del Altísimo. Comprenderás que la eternidad creada no puede ser la posesión total, simultánea y perfecta de una vida sin término. Esto corresponde a la eternidad inmutable, exclusiva de nuestro Dios. Los seres creados tenemos muchas limitaciones. Perduraremos para siempre, mas nuestra existencia tuvo un comienzo e innumerables cambios. Nehemías proclama estas nociones: levantaos, bendecid al Señor, vuestro Dios, desde la eternidad, creada, a la eternidad, absoluta. Tampoco la eternidad creada es lo contrario de la temporalidad, puesto que el tiempo y la quinta dimensión son parámetros coexistentes. Persistiremos sin fin, desde que comenzó nuestra existencia. Pero siempre nos ubicaremos en alguna frecuencia temporal 26. Nuestro organismo glorificado no puede vivir en la intemporalidad. Perpetuamente estaremos pasando del deseo a la inmediata posesión del bien amado, de la potencia al acto. Solo el Creador es acto puro. En el cielo, somos libres para elegir entre dos bienes, pero no entre el bien y el mal, toda vez que nuestra voluntad persiste abrazada al bien infinito. Como sabes, la materia y la energía no pueden existir sin la cuarta dimensión o tiempo. Tierna amada y yo continuábamos de pie, frente a la ventana de la casa de las señoritas Campos. Un silencio de paz dominaba en el ambiente. Y le curioseaba mi cuerpo infantil, sin acabar de entender el prodigio. El organismo humano, visto desde la perspectiva del momento actual, no desde la quinta dimensión, se renueva sin cesar. Por la asimilación, incorpora continuamente materia nueva que adquiere vida. Y por la desasimilación elimina materia que poco antes vivía. Los cuerpos humanos cambian constantemente, de tal manera que cada 7 u 8 años, más o menos, se renuevan casi todas las moléculas químicas del viador. Considera, entonces, que tú mismo, en el transcurso de tu vida, has cambiado unas 7 u 8 veces de cuerpo material. Sin embargo, tu alma espiritual, libre e inmortal sigue siendo la misma. Pues bien, para que admires mejor la grandeza de tu alma eterna, observa que tu espíritu, al darte testimonio de tu incesante yo personal, continúa siendo tu única alma indivisible, irreemplazable, sin partes componentes. Ella es la forma substancial de tu organismo total, es decir, de todos tus cuerpos materiales desde el estadio de célula huevo. Pero no supongas que lo que le ha acontecido a tu cuerpo integral, por el hecho de haber sucedido, se haya esfumado, se haya acabado definitivamente. No creas que tus cambios corporales, por pertenecer al tiempo pasado, hayan sido aniquilados. No,
porque en la realidad objetiva no han sucedido, están sucediendo, están existiendo en el ámbito de la eternidad creada o quinta dimensión. De modo que yo poseo una sola alma espiritual pero con 7 u 8 cuerpos distintos. En la eterna realidad objetiva, tienes un solo cuerpo integral, el cual ha ido adoptando diversas facciones, estaturas, complexiones, materias y energías. Pero tus 7 cuerpos permanecen intactos, para siempre, en el pasado del tiempo terrestre o quinta dimensión. Es maravilloso. Si tus 7 cuerpos se observaran desde el plano de la eternidad creada, se miraría un solo organismo total, así como los 7 colores se unifican para dar el color blanco mediante el disco de Newton. Pero si te observaras a través del prisma del tiempo, tu único cuerpo integral, a la manera de un haz de luz blanca, se refractaría, para dar los 7 colores de tus 7 cuerpos distintos y la gama interminable de matices, correspondientes a tus actos de existencia y a los espacio-tiempos que los conservan. ¿Cómo es posible que no sea consciente de poseer 7 u 8 cuerpos materiales diferentes? En parte, sí te das cuenta. Te recuerdas niño, adolescente, joven y adulto. Has percibido tus cambios fisonómicos, de peso, de estatura. Y en parte, no, puesto que tu conciencia está encadenada al presente momento existencial. En este paratiempo, por encontrarnos visitando el pasado, contemplas tu cuerpo de niño, existente y vivo. Como vivo y existente estás todo tú, en el almacén de la quinta dimensión. Quisiera entender bien todo esto. Ya lo comprenderás cuando lo vivas en el cielo. De momento, no olvides que todo ser, por el solo hecho de ser, es uno, es verdadero, es bueno y es bello. Se trata de los 4 clásicos y grandes valores. Pues bien, ahora añádele el 5.º valor, todo ser es eterno.